padrísimo. Estamos muy contentas de estar estrenando ya la casa de Ensenada. La vez pasada no tuvimos chance de festejar, estábamos muy apuradas atendiendo partos y ahora ya pudimos hacer bien inauguración de casa, pastel y fiesta y toda la cosa. Ay, qué bonito. Sí vi ahí, las publicaciones. Qué emoción. Es un gran logro. Pues ahora vamos a iniciar la clase. Hay una mami con contracciones, así que hay que, hay que ser muy eficientes porque va a llegar y entonces va a necesitar nuestro acompañamiento. Ok. Ahí puedes ver la presentación, Isela. Sí. Ok. ¿Y se ve la pantalla de abajo o no se ve? Am, pues veo la presentación y te Ah, veo a ti. perfecto. Pues entonces vamos a continuar. La sesión de hoy se llama Fecundación y Concepción, el milagro de la vida. Yo creo que es de mis clases favoritas porque justamente es como el inicio de todo. Ya estuvimos hablando un poquito de la partería en el mundo, la partería en México. Ya estuvimos hablando de la figura de la partera, la parte más antropológica, sociológica. Y ahora ya le entramos a la parte que tiene que ver con, como tal, la creación de la vida, ¿no? Como lo que nos trae aquí, el ser parteras, al estar al cuidado de la vida, al estar, eh, pues, cuidando a las familias, a las mamás, a los bebés, y justo haciendo esta labor. Así que como en cada sesión vamos a iniciar hablando del Tao de la partera, vamos a sentir nuestro cuerpo, respirar, ponernos cómodas, acercar el agua, lo que tengamos que, o el tecito, el chocolate, lo que necesitemos para estar cómodas. Y vamos a iniciar esta sesión. Y dice, entonces la partera realiza su trabajo en el arte de no hacer. Puede estar tejiendo y enseña sin decir una palabra. Las cosas llegan y ella permite que lleguen. Las cosas se van y ella permite que partan, creando, trabajando sin poseer, sin reclamarlo como suyo, y cuando ha completado su trabajo, si está listo, lo suelta y así dura para siempre. Así que vamos a hablar hoy de fecundación y concepción, así que vamos a entrarle a esta sesión. Ya le puse a grabar y dice, hay una diferencia entre fecundación, concepción. En el nuevo lenguaje, concepción ya no sería ni fecundación ni comienzo del nuevo ser, sino el inicio de la gestación, marcado por la culminación de la implantación del blastocito en el endometrio. Entonces, cada persona, cada nuevo individuo se forma naturalmente por la unión de estas dos células especializadas, un espermatozoide con un ovocito. El óvulo, como se ha descrito, es este huevito o esta célula femenina que promueve la fecundación. Tanto el espermatozoide, que es el gameto masculino, como el óvulo, que es el gameto femenino, son células y estas células están vivas. Cuando yo empecé a crear esta clase y hace muchos años atrás, empezando con el primer círculo, me parecía maravilloso que como parteras y desde esta visión nueva, eh, pues ya no desde lo típico de la anatomía, la fisiología y solamente hablar como desde la competencia o desde estas clases como de evolución que hemos tenido por muchos años, empezar a ver la fecundación y la concepción como un acto colaborativo. Nosotras como parteras podemos empezar a mirarlo como un acto
donde ocurren todos estos eventos milagrosos, bioquímicos, energéticos. Y bueno, la fecundación ocurre habitualmente en la trompa de falopio, que es un tubo que conecta el ovario con el útero. Y el cigoto resultante de la fecundación es una célula que tiene la potencialidad de desarrollarse y llegar a ser un ser humano constituido por miles de millones de células. Del mismo modo que una semilla o una bellota puede llegar a ser un árbol, un gran roble, así también este cigoto o esta combinación bioquímica puede convertirse en un ser humano. Así que cuando hablamos de fecundación y concepción, necesitamos empezar a ir un poquito más profundo a ver que los protagonistas del proceso de la fecundación son dos, el gameto maduro femenino y el gameto masculino. Estos dos son quienes comparten su información y en esta información, entonces se crea la gametogénesis, es decir, que al compartir su información, se crea un nuevo lenguaje combinando estos dos lenguajes que venían en estas cadenas de ADN. Y el espermatozoide encierra en su cabeza, sobre el núcleo haploide, una vejiga llamada acrosoma, y esa vejiga es capaz de liberar su contenido de enzimas para traspasar todas las barreras protectivas. Va a atravesar la coriona radiata, el cúmulo foro y sobre todo la zona pelúcida, que es ahí donde el óvulo está atrayendo, es como este magnetismo que está indicando hacia dónde o por dónde ir. El ovocito u óvulo es esa célula más grande del organismo humano que ha acumulado en su propio citoplasma grandes cantidades de ribosomas. Esto es, tiene muchas de estas espirales, de este ARN y este ARNM y ARNT, que está contenido con proteínas, glicógeno, lípidos que utilizará si es fertilizado. Entonces, estamos hablando de dos pequeñas células que están vivas y de hecho, el, el gameto femenino o el huevo, el ovocito, es la célula más grande que existe en todo el cuerpo humano. Es la célula más grande que podemos encontrar en todo nuestro ser. Y esta célula es la que va a atraer a la otra para crear y para hacer como esta danza, me imagino yo, donde empiezan a compartir todas estas informaciones, este lenguaje, y se empieza a crear entonces un nuevo ser. Y bueno, yendo a cosas más básicas, ya sabemos la composición de un espermatozoide humano. Tiene una cabeza, un cuello, un trecho intermedio con vaina mitocondrial. Tiene la parte principal, que es esta cola más larga. Tiene el acrosoma y tiene la región post-acrosomial de la cabeza. Y bueno, para las personas que tienden a ser pesimistas o pensar que las cosas siempre van a salir mal, pues debemos recordar que tal vez las cosas pueden siempre salir bien, porque ya somos un espermatozoide ganador que atravesó cada obstáculo, que logró pasar la selección, que logró escuchar el llamado y logró entrar a ese magnetismo. Así que cuando hablamos de la membrana plasmática que está cubriendo el ovocito está revestido de este espeso estrato de glicoproteínas y la zona pelúcida. Esta zona que a veces hemos visto en videos o fotos, que es como esta vellosidad que está como nadando, pareciera un ambiente marino. Entonces pareciera que está allí rodeado por todas estas células foliculares. Y a diferencia del espermatozoide en la ovulación, no ha completado aún la segunda parte de la división reductora de sus propios cromosomas, o sea, el ovocito se encuentra todavía en esta fase y es hasta la meiosis, la segunda,
que están entonces bloqueados en metafase hasta el momento de la fusión con el gameto masculino. O sea que no pierde energía ni bioquímicamente trabaja hasta que se da esta fusión y entonces es cuando empieza a hacer este bloqueo de lo que viene para poder combinar este ADN. Y cuando se produce una cópula, una unión sexual o ya sea que se dé, pues sabemos ahora de manera in vitro, el producto de la eyaculación, que son numerosas decenas de espermatozoides, son normalmente depositados en la vagina. ¿Y por qué hacemos un paréntesis aquí? Y es que sabemos que también se dan muchas gestaciones a través de la implantación o hay varios procesos que ahora se pueden facilitar también desde otros mecanismos. Pero bueno, eso ya se les queda de tarea, es una invitación, una pasadita chiquitita para investigar un poquito más. Tengo conocidas acá en San Diego, hay algunas parteras que están haciendo bastantes de estas fertilizaciones, em, pues haciendo algunas de estas partes del proceso, facilitando a algunas parejas, a algunas familias, que en lugar de que paguen miles y miles de dólares en otros espacios o en el sistema de salud, pues con las parteras esto es un poquito más, pues sí se facilita el que la partera puede acompañar en el proceso y bueno. Nosotras podemos obtener estas competencias. Para las que estén interesadas, bueno, pues esto es otro nivel de ser partera, ¿verdad? Ya hemos hablado de que hay muchas maneras de ser partera, enseñando, coleccionando datos, investigando, pero también esta es otra parte de trabajar en la parte de acompañar a las familias en, en la gestación o en la fertilización in vitro. Y bueno, cuando esto sucede, algunos centenares de estos espermatozoides logran alcanzar el lugar fisiológico de la fecundación. Hay veces que las personas, o bueno, hay algunos documentales donde las mismas personas han hecho su propia fecundación al aplicarse como con una jeringa. Ellas mismas se han aplicado los espermas recién recibidos y bueno, esto es una opción también. Y el punto es que cuando se depositan en la vagina, los espermas van a tender a buscar este camino y algunos de estos centenares van al lugar fisiológico de la fecundación. Esto es, van a escuchar el llamado bioquímico, energético, magnético para poder ir y llegar hasta ese rinconcito de las trompas donde les está esperando este óvulo que está listo, que está pues potencialmente listo para poder compartirse y compartirse de su información. Y cuando aquí dice trompas de falopio, aquí también quiero poner una pequeña pausa, un comercial, porque hay mucho trabajo haciéndose para reivindicar nuestro cuerpo, nuestro territorio y que ya no se llame nuestras partes del cuerpo como glándulas de Bartolino o trompas de falopio, que son ginecólogos que dejaron su nombre en la anatomía de las mujeres, sino que empecemos a nombrarlas desde otras maneras, ¿no? Entonces también esa es una invitación abierta, que investiguemos un poquito sobre eso. Y bueno, regresando, entonces vamos a visualizar cómo estos dos gametos, estas células que están vivas, están haciendo un trabajo súper especializado para poder crear la gestación. Esta competencia, dicen algunas investigaciones que están regidas por el sistema patriarcal, pero que nosotros ya lo estamos viendo más bien como colaboraciones. Y los espermatozoides, según esto, luchan desesperadamente por alcanzar el ovocito, sobrepasar las defensas y pelear con los otros. Pero bueno, lo que estamos observando y las nuevas investigaciones es que más bien es una colaboración donde algunos van a abrir el paso para que lleguen los siguientes. Y en este último episodio
la célula, el óvulo y el espermatozoide, o los pocos que alcanzan a llegar, logran penetrar en el espacio pervitelino y logran entrar en contacto directo con la membrana celular. Y uno solo de ellos tendrá normalmente acceso al citoplasma, fundiendo su propia membrana con la membrana del ovocito. Entonces, dentro de toda esta colaboración que se da, estamos viendo cómo la vida se abre paso y la vida quiere continuar y la vida quiere vivir, como dice mi maestra Alison Bastian. Y entonces, cuando hablamos desde la selección natural, muy severa a lo largo del trayecto desde la cervix a la ampolla de la trompa, son más de 20 centímetros sembrados de no pocos obstáculos, de enemigos que ponen muchas pruebas y ponen a prueba la capacidad de movimiento y de resistencia. Está el viscoso muco cervical que tiende a retenerlos ahí y va soltando poco a poco a los espermatozoides. También se encuentran los granulocitos, los neutrófilos producidos por la pared del útero, que estos fagocitan, o sea, se van comiendo al 90% de los espermatozoides. Entonces estamos viendo que hay espermatozoides que van a nutrir este espacio, otros que van a abrir el camino y otros que van a impulsar a que se abra el paso para atravesar estos 20 centímetros aproximadamente de distancia. Y bueno, de nuevo, en la visión de la selección natural, es como esta competencia y que solo los mejores llegan, siendo que hay veces que lo podemos mirar desde esta colaboración, donde el espermatozoide y el óvulo están vivas y en el momento de unirse, tal vez siempre lo estuvieron, tal vez siempre ya se habían pactado el que se compartieran esta información. Y ya que se formaron a través de otras células vivas, puede ser que tal vez ya estaba pactado, ya estaba esta cita anunciada para que se unieran. Y estas células al unirse dan origen a una célula única llamada cigoto y ya el cigoto también está vivo. Si los gametos que se unieron eran humanos, el cigoto pues también es un humano. Pero si estamos hablando de un caballo, de un perrito, de un gatito, vamos, dependiendo la célula de la que estemos hablando, de una ballena, pues entonces también el cigoto resultante de la unión de estas células especializadas, estos gametos, va a ser pues un ser humano, si es que las células son de un ser humano. Y este cigoto se convierte en una mórula y luego en un blastocito. Aproximadamente 3 a 4 días después de la fecundación, si el cigoto se ha desarrollado normalmente, va a constituirse por 8 células a 10 y ahí va a continuar desarrollándose y va a llenar la cavidad del útero. En este medio alcanza el estado de desarrollo llamado mórula y después se convierte en blastocito. En esta etapa, el blastocito ya no es de 8 a 10 células, ya se ha multiplicado casi que 100 veces, ya está 200 células este blastocito. Y la mayoría de estas células están destinadas a formar la placenta, otros órganos que más tarde algunos se desechan, y el 7 a 10% de estas células del blastocito están destinadas a formar al embrión. En esta etapa no hay signos evidentes de que el cuerpo materno reconozca la presencia de un nuevo individuo. Muchas veces la persona no tiene manera alguna de reconocer que tiene a un blastocito en su útero o que esto está sucediendo. Y es después de más días cuando empieza a dar señales y entonces puede salir una prueba positiva en la orina, puede salir una prueba positiva en sangre, que siempre la prueba en sangre es la más efectiva. Y bueno, esto que parece un camaroncito
es enseguida lo que sucede después del blastocito y estas células como empiezan a dividirse y vean toda el viaje que ha hecho el gameto masculino, el espermatozoide, aproximadamente 20 centímetros para llegar al fondo y en ese saco por abajo, ahí es donde usualmente el óvulo que está más listo es el que se ha liberado y entonces es el que está abriendo sus puertas bioquímicas para llamar para ese magnetismo y que el espermatozoide comparta su información. Entonces empieza esta danza, empieza esta explosión de luz, de energía, es bioquímico, entonces sí suceden cosas y sí hay luz y sí hay diferentes misterios que cada vez se investiga un poco más cómo es que sucede. Y bueno, esta danza donde está este blastocito girando y avanzando hasta que se ha completado la parte de la fertilización, el ovocito ya está fertilizado y entonces le podemos llamar embrión. Ahí es la fertilización y clivaje embrionario cuando ha pasado entre 1 a 3 días y ya estamos hablando de que hay más de 4 u 8 células y llega el embrión, comienza el periodo implantatorio. En este periodo implantatorio es cuando pueden suceder a veces los problemas de los embarazos ectópicos. Esos no queremos porque es un riesgo muy grande, pero queremos que salga de allí. Si más adelante tienen la oportunidad de atender ultrasonido para parteras, es una clase buenísima porque ahí aprendemos a detectar que no hay un embrión en ese espacio como en la imagen que se ve el día 4, día 5. Queremos que el blastocito siga avanzando en esa danza, siga girando y haciendo todo su proceso para que se pueda implantar en el lugar más nutritivo y realice el hatching. Esto es la anidación para la implantación. Y una vez que ha hecho este hatching, esta anidar, va a encontrar el lugar más nutridor donde va a poder agarrarse mejor y donde la placenta va a poder moverse mucho mejor al lugar que le corresponde para el parto. También otra parte de los peligros o las cosas que nosotras como parteras estamos atentas es que las placentas no estén muy bajas, que no estén previas, que no obstruyan el canal. Y entonces vamos a hablar que en el séptimo día del desarrollo del blastocito humano se anida o implanta en la capa interna del útero llamada endometrio. Y para que esto ocurra es preciso que el endometrio se haya hecho receptivo por la acción que ejercen sobre las hormonas del ovario. Entonces, si hay suficiente estradiol, suficiente progesterona, ya está lista esta pared para poder implantarse. Y a partir de la implantación, el cuerpo materno reconoce que hay un nuevo individuo en desarrollo y ahí comienza a reaccionar a su presencia. Ahí es cuando puede ser como hay algo raro, me siento extraña y es un misterio cómo estas hormonas empiezan a jugar un papel maravilloso para poder cambiar pues sí, las hormonas y esta química para que sea adecuada justamente la zona para el hatching, para anidar a, a este embrión. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud considera que el embarazo, que es una condición de la persona gestante y no del individuo en desarrollo, pues se piensa que comienza aquí en la implantación. Dicha reacción del cuerpo materno se debe en parte al hecho de que cuando ocurre la implantación, las células que van a dar origen a la placenta comienzan a secretar la hormona conocida como gonadotropina coriónica humana, la HCG. Esta hormona pasa a la sangre materna, actúa sobre el ovario para impedir que se produzca la menstruación y entonces así podemos lograr que se dé la implantación sin
sin que esta pared uterina pues vaya soltándose o despegándose el endometrio y que no interrumpa la menstruación, este proceso que se está dando de, miren qué linda foto. Entonces, vamos a mirar un poquito algunas fotos y un óvulo cuya vida es de 12 a 24 horas solamente ha recorrido las trompas y llega al útero sin ser fecundado, se perderá, ya que en ese momento el cuerpo lúteo ya está casi degenerado por el avance del ciclo menstrual y entonces la hormona luteinizante ha disminuido con el consiguiente descenso en progesterona, también en estrógenos, que son hormonas necesarias para el endometrio y que son las que albergan a este óvulo. Y si hubiera sido fecundado, pues albergaría a este embrión que ya fue fecundado en las trompas. Entonces vamos a recordar un poquito, si no se acuerdan mucho sobre la anatomía, sobre la menstruación, vean unos videos sobre menstruación, sobre implantación. Ahora hay algunos videos, chichita, hay algunos videos buenísimos sobre cada una de las fases que te pueden ayudar bastante también a recordar la anatomía. Y bueno, buscar opciones, ya les decía, aquí la imagen dice trompas de falopio, ovario y así, pero es muy bueno buscar alternativas. ¿Cómo vamos a nombrar a nuestras trompas, al ovario, a la cavidad uterina, al endometrio, a las glándulas y ya no nombrarlas de Bartolino y ya no nombrarlas con estas maneras patriarcales y empezar a nombrar nuestro cuerpo de otras maneras? Así que el tiempo científico de los procesos es que nuestro cuerpo cuando está haciendo esto y nuestro ser, nuestro espíritu, cuando está haciendo este proceso, está fecundando y enseguida está haciendo esta danza de la migración donde está moviéndose hasta llegar al lugar adecuado para anidarse, para nutrirse y para poder pues quedarse en un lugar donde le facilite este proceso el tener un lugar nutridor para poder ser viable. Entonces, el tiempo científico de los procesos, pues más o menos es que a las 24 horas un espermatozoide ha fecundado un óvulo, es más o menos el tiempo que tarda para recorrer esos 20 centímetros, y entre 24 a 30 horas es cuando se da esta explosión bioquímica, este compartir energético de luz y de bioquímica y de enzimas. Y todo esto va sucediendo y entonces cada mes el óvulo será de un lado, esto es un mes el ovario que va a soltar, puede ser el ovario izquierdo, el siguiente mes el derecho y así se van a ir alternando. Por eso es muy bueno si pueden ver algunos videos sobre la menstruación, repasar el ciclo menstrual, ver y recordar un poco sobre las hormonas. Esta es una probadita muy superficial un poco, solo para recordarlo. Y si para algunas personas es la primera vez que lo están analizando, sería muy bueno que puedas adentrarte y echarte un clavado a poder ver cada etapa de la menstruación. Y también cómo es que cambia esta subida y bajada hormonal y cómo esto tiene un impacto para que se logre dar la fecundación. Así que muchísimas gracias por atender esta sesión, fecundación y concepción, el milagro de la vida. Es padrísima y gracias a las que están acá checando la clase y gracias a las que están en línea, les mando un abrazo. Voy a detener por ahora la grabación y por favor, si hay alguna duda, adelante. Tienen los micrófonos abiertos. Gracias.